Buenos días, muchas gracias por acompañarnos a esta jornada técnica sobre el diseño de cubiertas de tablero cerámico ante los retos de la rehabilitación, industrialización y descarbonización. Mi nombre es Elena Santiago y soy la secretaria general de Hispalit, que es la Asociación de Fabricantes de Ladrillos y Tejas. Es un placer daros la bienvenida. La edificación en España tiene por delante retos importantes: rehabilitar energéticamente los edificios, avanzar hacia sistemas constructivos más industrializados y reducir la huella de carbono del sector. Para lograrlo hacen falta soluciones eficientes, sostenibles, duraderas y fáciles de ejecutar y de mantener. En ese sentido, las cubiertas de tablero cerámico siguen demostrando su vigencia, aportando ventajas tanto en obra nueva como en rehabilitación, además de encajar perfectamente con los nuevos modelos constructivos. Esta jornada es una buena ocasión para conocer además experiencias reales, compartir conocimientos y descubrir cómo las cubiertas de tablero cerámico pueden ayudar a construir edificios más eficientes, sostenibles y preparados para el futuro. Esta jornada se desarrolla en formato híbrido, de manera presencial en nuestra sede y también online. Para los que estáis presencialmente, deciros que tenéis, por cortesía de Fundación Musar, que es uno de los ponentes, una libreta, un boli y 2 publicaciones, de las muchas que tienen, vinculadas con la jornada. Una de las publicaciones es de cubierta inclinada de teja cerámica sobre tabiquillos aligerados y documentos de orientación técnica en cubierta. Y por parte de Hispalit os hemos entregado el ejemplar que os decíamos en la difusión de la jornada, que es el Manual de Diseño y de Ejecución de Cubiertas con Tablero Cerámico y otras aplicaciones, que es muy completo y que vais a ver que en la jornada se van a dar pequeñas pinceladas sobre el contenido de esta publicación. Bueno, aquí presencialmente en la jornada, pues tenemos personas del equipo técnico de Hispalit, que si tenéis pues algún problema, pues nos decís. Y gracias también a los que estáis conectados online a través de Teams. No tenéis activada la opción de micrófono, pero si queréis intervenir durante el coloquio final, tenéis 2 opciones: o bien levantar la mano y os activamos el micrófono, y entonces ya habláis de viva voz, o vais escribiendo en el chat y al final pues veremos todas las preguntas. Podéis ir desde el principio y dejando las preguntas, no hace falta esperar al final. Deciros que también estamos retransmitiendo la jornada en directo a través de YouTube Live, que la grabación pues va a quedar disponible de inmediato y se va a colgar en el canal de YouTube de Hispalit. Pues nada, empezamos. En esta jornada pues tenemos 3 ponentes. El primero de ellos es Alejandro Álvarez, del Departamento Técnico de Hispalit, que nos va a hablar de diseño y prestaciones de las cubiertas. A continuación, Manuel Jesús Carretero, investigador y asesor científico de Fundación Musar, va a hablar de ejecución, puntos singulares y patologías más frecuentes. Y finalmente, Juan Manuel Zamora, de Fresneda y Zamora Arquitectura, nos va a presentar un ejemplo práctico de la aplicación de las cubiertas con tablero, aunque más que cubiertas, vamos a ver que es una obra que tiene el tablero también en sus interiores. Hará el caso de una rehabilitación de una iglesia parroquial en Brácana, Granada. Pues nada, sin más preámbulos, aprovecho para dar paso a las ponencias y pediros a los ponentes pues, que seáis respetuosos con el tiempo. Como os adelantaba, empezamos por Alejandro Álvarez, que es asesor del Departamento Técnico de Hispalit, es graduado en edificación y máster universitario en eficiencia energética por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito del cálculo y diseño de instalaciones, la certificación energética y proyectos de instalaciones mecánicas, aportando una sólida experiencia técnica vinculada al sector de la edificación. En su intervención va a presentar las principales características, aplicaciones y criterios de diseño de las cubiertas de tablero cerámico. Y nos va a mostrar cómo el tablero cerámico combina durabilidad, sostenibilidad y altas prestaciones técnicas, convirtiéndose en una alternativa eficaz, como decíamos antes, tanto para obra nueva como para rehabilitación. Así que cuando quieras, Alejandro. ¿Se me escucha, yo creo? Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a la jornada de hoy. En primer lugar,
agradeceros la asistencia, tanto de forma presencial como de forma telemática. Y tal y como comentaba Elena, en mi presentación vamos a hablar un poco del tablero cerámico, de cuáles son sus características y principales ventajas, así como también vamos a enseñar una amplia variedad de soluciones constructivas del tablero cerámico. Y por último vamos a hablar de los criterios de diseño para el cumplimiento de las exigencias del Código Técnico de Edificación. Antes de nada, me gustaría empezar comentando un poco qué es Hispalit. Bueno, Hispalit es la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida. La asociación agrupa en torno a unas 100 empresas de productos de cerámica estructural que representan en torno al 85% de la producción del sector nacional. Los objetivos principales de Hispalit desde su origen han sido la de defender los intereses de los fabricantes, impulsar el reconocimiento de los materiales cerámicos e investigar en el desarrollo de nuevos productos y sistemas constructivos. Toda esta información y mucha más respecto a los productos cerámicos de los distintos fabricantes la podéis adquirir en la web de Hispalit. Centrándonos un poco en lo que podéis encontrar respecto a los tableros cerámicos en nuestra web, vais a encontrar distintos apartados. Un primer apartado donde se os va a mostrar una presentación del tablero cerámico, otro apartado donde encontraréis los distintos fabricantes que producen tablero cerámico en la asociación, sus datos de contacto, sus páginas web y los distintos productos cerámicos que fabrican. Por otro lado, también vais a encontrar un pequeño apartado donde se os muestran los distintos tipos de tablero, otro con las cubiertas y otros usos que tiene el tablero cerámico, un apartado que os derivará a las jornadas temáticas que se imparten de Hispalit como esta, y otro que os va a derivar a las publicaciones realizadas desde Hispalit, como el manual de diseño de cubiertas con tablero cerámico y otras aplicaciones, que es el tema principal de esta presentación. Así también podéis conseguir otro tipo de publicaciones de Hispalit, como el catálogo de soluciones cerámicas para el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. Por último, vais a encontrar una pestaña de obras realizadas que deriva a la revista Econ Arquitectura, una publicación especializada en proyectos arquitectónicos realizados con material cerámico. En su web lo que podéis usar es un buscador de obras y filtrar por material. En este caso filtraríamos por material cerámico y podéis ver obras de referencia en las que se ha empleado el tablero cerámico. Ya siguiendo con la presentación, vamos a seguir una estructura en la que hablemos primero un poco del tablero cerámico. Seguiremos con los distintos usos y finalizaremos centrándonos en las cubiertas con tablero cerámico. En primer lugar, para definir qué es un tablero cerámico, bueno, pues un tablero cerámico es una pieza de gran formato obtenida a través de moldeo, secado y cocción de una pasta arcillosa. Normalmente va a presentar una estructura de ensamblaje machembrada. Y en cuanto a sus usos, tenemos usos muy variados, desde los más comunes como elemento de soporte en cubiertas inclinadas y planas, o otros tan variados como para la formación de escaleras, formación de nichos, e incluso para formación de cámaras sanitarias. Los tableros cerámicos van a presentar todas las propiedades inherentes que tienen los materiales cerámicos en cuanto a sostenibilidad, resistencia al fuego, aislamiento térmico, etcétera. Para ello, los fabricantes de la Asociación de Hispalit siguen detalladamente las especificaciones que se indican en la norma española 67041-88 de tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. En cuanto a las medidas que nos encontramos normalmente en el mercado respecto a los tableros cerámicos, bueno, la longitud, aunque es un elemento muy variable, los encontramos tableros desde 0,5 a los 2 metros de longitud, lo habitual es conseguir tableros de 1 metro. En cuanto a la anchura, lo más habitual es encontrarnos con tableros cerámicos de en torno a 25 a 30 centímetros y el espesor, que va a ir un poco también influenciado por la longitud del tablero. A mayor longitud se necesita normalmente algunas veces mayor espesor. Lo más habitual es encontrárnoslos de 3,5 centímetros a 4 centímetros, pudiendo llegar hasta los 6. Los acabados de testa más habituales de los distintos tableros, lo que nos vamos a encontrar en el mercado, el acabado habitual es el acabado tipo recto. Este se encuentra en la mayor parte de los tableros que vais a conseguir en los mercados. Además de este tipo, encontramos otros tipos de acabado de testa, como el acabado biselado, en el cual nos encontramos la testa acabada en bisel, ya sea recta o curva, lo que nos permite hacer una mayor macización en la zona de encuentros entre tableros. La misma función tiene el tablero con acabado escalonado, pero hay otro tipo de tablero en el cual nos encontramos un doble biselado, en el cual ya habría el bisel tanto en la testa como en el canto. Esto nos va a permitir conseguir una mayor macización que los anteriores tipos de acabados. En el mercado existen otros tipos de tableros,
el común que hemos podido ver, como aquellos que cuentan con aislamiento en las perforaciones horizontales o que conforman un panel sándwich en el cual dos tableros cerámicos machembrados unidos con una capa de material aislante en el medio generan un panel sándwich. También tenemos tableros vistos, es decir, aquellos que no van a requerir un revestimiento. Pueden ser los convencionales o aquellos con acabados distintos, como rayados, lisos o con tonalidades especiales. En el mercado también existe el tablero curvo, un tablero fabricado ya con una determinada curvatura que lo que nos va a permitir es emular esos techos abovedados en las viviendas, en los espacios que deseemos. Estos pueden quedar vistos o revestidos. Y por último, lo que nos vamos a encontrar es el tablero armado pretensado. Este tablero, aprovechando las acanaladuras existentes, se incorporan unos nervios de hormigón pretensado o armado, que lo que nos va a permitir es hacer unos elementos prefabricados a usarse como elemento de soporte resistente. En cuanto al tema del medio ambiente, el tablero cerámico, al igual que los productos cerámicos, es un material que destaca por su sostenibilidad a lo largo de su ciclo de vida. Está fabricado con materias primas naturales como la arcilla, extraídas de forma responsable y con procesos de fabricación cada vez más eficientes. Además de esto, ofrece altas prestaciones técnicas como una excelente resistencia mecánica y un excelente comportamiento al fuego, que se junta con un excelente precio competitivo. Todo esto lo podemos juntar a una gran durabilidad, una poca necesidad de mantenimiento y que es reutilizable y reciclable. Esto lo que va a hacer es avalar su carácter ambiental. Desde Hispalit se han elaborado una serie de declaraciones ambientales del producto para comunicar la experiencia ambiental de los productos cerámicos. Estas declaraciones lo que nos permiten es obtener información objetiva, transparente y verificada del impacto ambiental de un producto en el medio ambiente. Esto se consigue a través de la evaluación de las distintas etapas que tiene un producto a lo largo de su vida, empezando, por ejemplo, desde la extracción de materia prima, el transporte a fábrica o la elaboración del producto en la etapa de fabricación, hasta la etapa de fin de vida y beneficios y cargas más allá del límite del sistema. Hay que pasar por las etapas de construcción y uso y todos los procesos que se generan en estas distintas etapas, como la puesta en obra, el mantenimiento que se pueda necesitar, si hay que hacer rehabilitación, el derribo, los distintos reutilizaciones y reciclajes, gestiones de residuos, y etcétera. El desempeño ambiental de un producto es un criterio que ha ido ganando importancia cada vez más. Es por eso que los fabricantes de tablero cerámico asociados a Hispalit han elaborado una DAP del tablero. ¿Para qué? Bueno, pues para comunicar la excelencia ambiental y así poder acreditarla. Estas declaraciones ambientales de producto las vais a poder solicitar a los distintos fabricantes que aparecen en el apartado de fabricantes o directamente desde el apartado de sostenibilidad en la web de Hispalit. Siguiendo ahora con los usos del tablero cerámico, bueno, son, como podéis ver en la diapositiva, muy variados. Desde el común como elemento de soporte en cubiertas, tanto planas como inclinadas, pero también es posible encontrarlo en la formación de escaleras, como os comentaba antes, a modo de encofrado, a modo de forjado en entreplantas apoyados sobre viguetas, pero también se puede emplear como forrado de estructuras en cantos de forjados y pilares, lo que nos va a permitir conseguir una superficie continua de material cerámico, lo que nos va a garantizar una adherencia homogénea de material de revestimiento o de los aislamientos tipo SATE, lo que nos permitiría, por ejemplo, reducir los puentes térmicos. También es posible encontrarlo en las formaciones de voladizos y aleros en las cubiertas inclinadas o, como se comentaba antes, en la formación de bóvedas y cubiertas laminares a través de un tablero curvo o, como podéis ver en la imagen de la derecha, con un tablero recto. Hay usos muy variados, como la formación de cámaras sanitarias, los enriquecidos de suelo, el encofrado perdido para cimentaciones y otros muy variados, como para la formación de canalizaciones, la de soporte para fosas y la formación de nichos para cementerios. Ya centrándonos un poco más en lo que es el uso habitual del tablero como elemento de soporte en cubiertas, es importante tener en cuenta que la cubierta es un elemento perdona, se ha ido. Ahora.
Hay que tener en cuenta que la cubierta constituye una parte muy específica dentro de la envolvente de los edificios. Al final, su función principal es la de proteger al edificio y la estructura que va a sustentar la cubierta. Es por eso que se le requiere unas funciones muy específicas en cuanto a resistencia, estanqueidad, aislamiento, estética y respeto al medio ambiente. Los componentes principales de las cubiertas los vamos a poder dividir en 5 grupos. El primero de ellos es el material de cobertura. Aquí lo que nos podemos encontrar son las típicas tejas cerámicas en las cubiertas inclinadas, aunque también está la parte de elementos de fijación de la cobertura, el soporte de la cobertura, donde nos encontraríamos, por ejemplo, en las cubiertas tanto inclinadas como planas, el tablero, los complementos que incluirían el aislamiento térmico, las barreras impermeabilizantes, los canalones, etc. Y por último, la base estructural. En cuanto a la base estructural, lo que podemos encontrarnos es 2 tipos de cubierta. La primera de ellas, un soporte resistente superficial, en el cual lo que vamos a hacer es apoyar nuestra cubierta en un forjado unidireccional, losa, un forjado reticular, o el segundo tipo, un soporte resistente lineal, que es cuando vamos a apoyar nuestra cubierta en las viguetas. Todo esto también lo que nos va a generar es muchas más posibilidades de subdivisión. Pues, por ejemplo, en función de la pendiente, si una cubierta tiene una pendiente inferior al 5%, la consideraríamos plana, sin inclinación, o cuando la pendiente es superior al 5%, lo que nos encontramos es una cubierta inclinada. Se podrían generar, como comentaba antes, muchísimos más subtipos en función de si tiene o no la cámara ventilada, de si el aislamiento está colocado encima o debajo de la impermeabilización. Se podrían considerar como convencionales cuando el aislamiento está colocado debajo de la impermeabilización o invertida cuando está colocado encima de la impermeabilización. Todos estos tipos se van a recoger en el manual de diseño y ejecución de cubiertas con tablero cerámico y otras aplicaciones. ¿Vale? En el apartado 4.3 de este manual, tipos y detalles constructivos, aparte de toda esta recogida de distintos tipos, vais a poder consultar una serie de detalles constructivos, como por ejemplo el encuentro que hay entre una cubierta plana ventilada y el peto perimetral, viendo así pues, todos sus detalles y cómo habría que ejecutarla. Hay detalles en cuanto a cubiertas inclinadas para la formación de aleros, de cumbreras, ya sea para soporte resistente superficial o para soporte resistente lineal, tanto tanto el alero como la cumbrera. Siguiendo ya con el apartado de diseño, toda cubierta tiene que cumplir con unas exigencias establecidas en el Código Técnico de la Edificación en sus documentos básicos, tanto en la seguridad estructural, en la seguridad en caso de incendio, en la seguridad de utilización y accesibilidad, la salubridad, el ahorro de energía y la protección frente al ruido. Con el manual de Hispalit, lo que se puede hacer es verificar tanto las exigencias como prestaciones que tienen las cubiertas con tableros cerámicos en los distintos documentos básicos. Empezando con el documento básico de seguridad estructural, este manual, en los apartados 5.2.2, lo que nos va a permitir es dimensionar tanto la losa y armadura o capa de compresión que iría apoyada sobre el tablero, como la dimensión de las viguetas sobre las que apoyaríamos los tableros. Si lo que queremos es dimensionar la losa, su espesor y su armadura, lo que nos tenemos que ir es a la tabla 1 del manual. Aquí, con la suma de las cargas permanentes más la sobrecarga y la longitud del tablero o la separación entre viguetas, si es que es una cubierta inclinada con soporte resistente lineal, lo que vamos a conseguir es obtener el espesor mínimo de la losa que requerimos, así como el mallazo mínimo para armarla. Por otro lado, si lo que queremos es ir al dimensionado de viguetas, aquí ya necesitaríamos un dato más que lo que hemos requerido anteriormente. Necesitamos también la distancia a ejes entre el apoyo de las viguetas. En estos manuales lo que nos tenemos que ir ahora en este punto es a las tablas 2 a 5 y vamos a entrar en la tabla dependiendo de la longitud de nuestro tablero en primer lugar. Luego, con los otros datos, lo que vamos a conseguir es la dimensión del perfil IPE que requiere nuestro proyecto. Aunque las tablas se refieren a perfiles IPE metálicos, son también válidas para los perfiles metálicos IPN. En cuanto a su comportamiento a fuego, el tablero cerámico, como material cerámico, tiene unas prestaciones muy notorias, muy excelentes. Es un material que, al ser cerámico, es totalmente inerte, no combustible, no inflamable y, por lo tanto, en caso de quemarse en un incendio, no produce ni gases ni sustancias tóxicas, por lo que no contribuye al incendio. En el manual de Hispalit se incluyen una serie de tablas con los valores prestacionales de los distintos tipos de cubiertas con tablero
en el cual podemos encontrar, entre otros datos, los valores de aislamiento de resistencia EI de las cubiertas. Para el documento documento básico de salubridad hay que tener en cuenta 3 puntos principalmente. Lo primero, el grado de impermeabilización es único para todas las cubiertas, independientemente de su ubicación y de su forma. Deben definirse correctamente los distintos tipos las distintas capas separadoras que conforman la cubierta, ya sea el material de soporte, el material de cobertura, si tiene que llevar o no impermeabilización, si tiene que llevar o no aislamiento. Todos estos datos es necesario tenerlos muy detalladamente, tenerlos claros detalladamente. Por otro lado, también es muy importante que a la hora de proyectar las pendientes de las cubiertas hagamos caso a lo que se indican en las tablas 2.9 y 2.10 del apartado 1 del documento básico de salubridad para cubiertas planas e inclinadas. En estas tablas lo que vamos a poder corroborar son las pendientes mínimas que nos exige el código técnico y si es o no necesario implementar una lámina impermeable. Para la verificación frente al ruido, desde Hispalit, junto con la Vintecnalia, se ha desarrollado la herramienta Silensys, un software de diseño y verificación acústico del catálogo de soluciones cerámicas para el cumplimiento del código técnico de edificación. La herramienta Silensys lo que nos proporciona son soluciones de aislamiento acústico formadas por combinaciones de elementos constructivos que lo que nos van a hacer es permitir cumplir con las exigencias tanto a ruido aéreo, tanto a ruido acústico, aislamiento acústico, perdona, a ruido exterior como a ruido interior. Pero por otro lado también se puede verificar su cumplimiento a través de la herramienta del DBHR del código técnico, lo que nos va a permitir realizar el chequeo 1 a 1 de parejas de recinto en cuanto a aislamiento acústico, y también podemos asistir a la tabla 3.4 de la opción simplificada del código técnico que nos va a dar el aislamiento acústico aéreo a exterior. Las cubiertas con tablero cerámico lo que deben hacer es cumplir con unas condiciones mínimas y máximas unas condiciones mínimas de masa superficial y aislamiento acústico, en este caso aéreo, normalmente en laboratorio. En el apartado 5.2.6 del manual de cubiertas aparecen unos valores de referencia en una tabla resumen en el que aparecen considerados todos los tipos de cubierta que se recogen en el manual. En esta tabla lo que vamos a poder conseguir es obtener los datos de referencia de los distintos tipos en cuanto a masa y aislamiento acústico en laboratorio. Estos valores, lo que se ha hecho es usar la base en base. Bueno, estos valores se han recogido en base a datos del catálogo de elementos constructivos del código técnico y también en ensayos de aislamiento acústico en laboratorio realizados por Hispalit, como por ejemplo cuando son cubiertas con soporte lineal, ya sea con aislamiento o sin aislamiento. Todos estos informes los podéis obtener solicitándolos a los fabricantes que aparecían en una de las primeras diapositivas de esta presentación, en el apartado de fabricantes. Por último, para el cumplimiento de las exigencias del documento básico de ahorro y energía, en el 5.2.8, en el apartado 5.2.8 del manual, aparecen una serie de tablas para cada tipo de solución constructiva, en el que se nos van a indicar la resistencia térmica mínima que tienen que tener los aislamientos térmicos para cumplir con los valores de transmitancia límite que exige el código técnico a las distintas zonas climáticas de España. Para finalizar mi presentación, me gustaría acabar con unas conclusiones. Como hemos visto, el tablero cerámico es mucho más que un elemento de soporte para cubiertas. Se trata de una solución constructiva versátil, con unas prestaciones técnicas declaradas y contrastadas, con un excelente comportamiento térmico, frente al fuego, térmico y de resistencia mecánica, y a la vez una destacada contribución a la sostenibilidad de los edificios. Además, gracias al manual de Hispalit, proyectistas y técnicos disponen de herramientas y soluciones contrastadas para su correcta prescripción y ejecución. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. No has parado, pero es verdad que has hecho un esfuerzo tremendo para en 20 minutos, que hemos cumplido perfecto el tiempo, darnos toda la explicación de cómo hay que realizar el diseño de las cubiertas de tablero de cerámica. Como os decía, y explicaba él mucho mejor, la publicación de alguna manera era para contaros pinceladas de lo que tiene la publicación, que está como
todo mucho más detallado, pero desde luego que con la explicación que nos ha hecho Alejandro nos ha dado pues, nos ha simplificado, ya sabemos dónde tenemos que entrar en función del documento básico de código clínico que queramos cumplir, ¿no? Y nada, pues seguimos con la jornada. Ahora le damos la palabra a Jesús Carretero Ayuso, que por motivos de agenda se va a conectar online. Él es doctor ingeniero de edificación, máster de investigación en ingeniería y arquitectura, profesor de la Universidad de Extremadura y asesor científico de la Fundación Musart. Tiene una trayectoria profesional de más de 35 años vinculada a la consultoría de estructuras, el control de calidad, la arquitectura y el ejercicio profesional. Es además responsable de la dirección técnica del programa de estudios patológicos de la Fundación Musart y autor de 17 libros especializados. Me imagino que lo comentará él en su intervención, que bueno, pues igual que comentaba Alejandro, que tenemos en la página web de Hispalit muchísimas publicaciones e información técnica, pues lo mismo ocurre en la página web de la Fundación Musart, que tienen pues una cantidad de publicaciones súper interesantes y con mucho rigor técnico. Manuel Jesús Carretero nos va a hablar de la correcta ejecución de las cubiertas inclinadas de teja y de tablero, y va a presentar casos reales de los daños más frecuentes relacionados con cubiertas, permitiendo identificar cuáles son las causas de estos siniestros y soluciones para mejorar estas patologías. Manuel Jesús, no sé si estás conectado. Hola, ¿Puedes ¿qué hay? activar tu cámara? Si no, Hola. no. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. No sé si se me escucha y se me ve correctamente. Te escuchamos perfectamente y ver no te vemos todavía. ¿Ah, no? Tienes que Pues activar la... tengo activada vale, la, vale. tengo activada la Espera. cámara. Vale, Miguel, ¿puedes confirmar si los asistentes online le ven? Sí, nosotros le vemos, pero tiene que compartir él su pantalla ahora para la presentación. Sí, para la presentación. Vale, Sí, perfecto. claro. Correcto. Bien. Cuando quieras, Manuel Jesús. Un segundito. Que voy a intentar compartir pantalla. No sé si se ve ahora la diapositiva. Perfecto, ¿Sí? Manuel Jesús, sí. Se ve bien entonces. Vale. Un momento. Las salas que no lo vemos bien, ¿no? Ahora, esto es lo máximo que lo vemos más. Pantalla con. Esto es lo que podemos ver aquí. Vale, ¿qué os quieren los participantes? Sí, un poco más. Vale. Es que Microsoft Teams no tiene para poner pantalla completa. No como Zoom, que, por ejemplo, se quitan todos los elementos auxiliares. Vale, pues cuando quieras, Manuel Jesús. De acuerdo, muchas gracias. Bien, bienvenidos a todos. La ponencia que voy a realizar va a tener dos partes. La primera, digamos que es una parte más técnica y constructiva, mientras que la segunda parte será, digamos, fundamentalmente de una aportación estadística y porcentual respecto a las investigaciones que hemos llevado a cabo. Pero antes de entrar en materia, me vais a permitir todos que, para aquellos que no conozcan todavía la Fundación Musart y a qué nos dedicamos en ella, que os ponga un breve vídeo que resume y focaliza las distintas orientaciones de divulgación y de investigación que tenemos y hacemos en la Fundación Musart. Fundación Musart. Ahora sí, la ahora se de la oye, sí. arquitectura técnica. Vale. En cada proyecto, en cada decisión técnica, la arquitectura técnica sostiene la calidad y la seguridad de nuestro entorno. Desde 2007 impulsamos la investigación en el ámbito de la prevención de accidentes laborales. Fomentamos la sostenibilidad y la calidad en la edificación.
Promovemos medidas preventivas e identificamos el origen de las patologías para impulsar la calidad a través de nuestro estudio sectorizado de daños. Nuestros documentos de orientación técnica ofrecen soluciones prácticas en diferentes unidades de obra. Además, apoyamos el talento joven con la Biblioteca de Técnicos Noveles y editamos guías especializadas para la excelencia profesional. Compartimos saber en nuestras jornadas técnicas y contamos con las aplicaciones Control de Edificaciones, CORGES y RISGES, diseñadas para el control de la ejecución y de la seguridad en la obra. Mantente al día en nuestro blog y participa en nuestra comunidad. Bien, parece que hemos podido luchar contra los elementos. Inicio la primera parte de la ponencia propiamente dicha. Indicaros que la base, digamos, en la que nos hemos apoyado para esta primera parte de la ponencia está recogida de la segunda monografía de la Biblioteca de Técnicos Noveles sobre procesos constructivos, que es justamente una de las colecciones que acabáis de ver en el vídeo que tenemos en la Fundación Musa. Esa segunda monografía se titula Cubierta inclinada de teja cerámica sobre tatequillos palomeros y aislamiento de lana de vidrio. Y al igual que el resto de las monografías que componen esta colección, están formadas por están estructuradas interiormente por dos grandes capítulos. El primero dedicado a materiales, a las características de los mismos y a la recepción, y el segundo al proceso de ejecución y proceso constructivo. Se trata de un libro del que soy autor y que lo publicamos en la Fundación Musa en el año 2019 y, digamos, los objetivos sería intentar minimizar posibles defectos que vayan a depender ya sea del diseño o de la ejecución cuando vamos a ejecutar este capítulo de obra, y al mismo tiempo, de ahí precisamente el nombre de Biblioteca de Técnicos Noveles, pues intentar acercarnos de forma amigable a los técnicos jóvenes. De hecho, tiene algunos elementos tipo cómic, aparte de detalles constructivos ya lógicamente mucho más serios. Bien, vamos a intentar repasar los componentes de una cubierta inclinada, digamos, estándar, la más tradicional, la más extendida en España. No voy a decir nada nuevo que teóricamente no se sepa, pero hay algunos parámetros que sí conviene volver a recordar para aquellos que puedan tener una edad más parecida a la mía o, digamos, incentivar y dar mayor atención para aquellos técnicos presentes en esta jornada que puedan tener una menor edad. En este sentido, estos aspectos que vamos a comentar, hay que decir que son fundamentales para que todos unidos, si se llevan bien a cabo, poder permitir que tengamos una mejor calidad de nuestra cubierta. Nos centraremos en cubiertas inclinadas de teja. Estamos en el entorno adecuado, y especialmente si son cerámicas. Y lo primero que es evidente es que cuando coloquemos estas tejas deben de fijarse suficientemente para garantizar su estabilidad. Y en este sentido, esa fijación ya va a ser necesaria, aunque de distinta naturaleza, ya sean las tejas mixtas, planas o alaves, ¿no? Y el primer criterio que deberíamos de tener es que el mortero que utilicemos sea un mortero mixto. Un mortero bastardo de cemento y cal. Si tuviéramos un faldón de tejas árabes, de teja curva, que normalmente ya desde hace muchísimo tiempo en obra nueva no suele ser demasiado habitual, pero sí cuando estamos en rehabilitaciones de edificios existentes, edificios históricos, edificios antiguos, pues esto ya sí que puedes tener una mayor presencia. Pues el primer criterio
sería el retomar la costumbre que siempre hubo de nuestros mayores de intentar fijar al menos una hilera completa con mortero, recibirla por cada 5 hileras consecutivas. Adicionalmente a ello, evidentemente, debemos de fijar necesariamente los puntos singulares de las cubiertas, como puedan ser limas y alero. No hay que decir tampoco como algo nuevo que cuando hay una gran pendiente es necesario que adicional al recibido de mortero es necesario una fijación mecánica adicional. Aunque esto no es nada nuevo porque se sabe, sigan existiendo situaciones en las que en la práctica no se da. Con lo cual, evidentemente, el problema es que puede haber un desprendimiento. Otro criterio que yo he introducido en mis distintas publicaciones es el intentar ser bastante meticulosos y pensar si muchas de las partes que diseñamos, conceptuamos de encuentros singulares, tiene sentido que las sigamos haciendo sin pensar en ningún concepto adicional más. Yo, uno de estos aspectos, lo que digo es que justamente el punto, la línea de intersección entre dos faldones, es decir, las limaollas o los canalones, no se hagan, digamos, sin ver realmente la zona pluviométrica en la que estamos y, lógicamente, por ejemplo, en las limaollas yo aconsejo que no se hagan en forma de V simplemente colocando una chapa, sino que se haga un cajeado en forma de U que posibilite una mayor recogida de agua, especialmente ahora que estamos en un cambio climático y en el que los torrentes de agua son cada vez mucho más intensos en gran parte de España. Otra cosa que es evidente es que nunca deberemos de hacer anclaje dentro de la línea de trabajo de las limaollas y canalones. Esto, como se puede decir en la calle, es de cajón de madera de pino, pero a pesar de ello nos encontramos muchas situaciones en las que se dan estas fijaciones, con lo cual las posibilidades de las filtraciones de agua son absolutamente muy importantes. Si vamos bajando de capas, nos encontramos con la segunda de esas capas, que es la de compresión, que en términos generales no debería de tener menos de 2 centímetros y que antes de verter el mortero sobre el tablero cerámico, es evidente que el mismo debe de reunir las condiciones de cualquier soporte cerámico y por lo tanto estar suficientemente humectado y estar exento de grasas, suciedad y polvo. También es conveniente, si queremos dar una mayor resistencia, el que pudiéramos colocar algún tipo de mallazo, de manera que sea más resistente todo este plano inclinado, al tiempo que, lógicamente, minimizaremos las retracciones del mortero de cemento, incluyendo dicho elemento. Hay que decir que si fuera necesario colocar una lámina impermeabilizante en una cubierta inclinada, que lo deseable es no llegar a ello, deberán de tomarse medidas específicas, y así está dicho en el manual, para evitar el deslizamiento o fisuración de las capas que están por encima de dicha impermeabilización. En relación con el tablero cerámico, bueno, no voy a incidir mucho más en ello después de la ponencia anterior, que ha hablado bastante sobre dicho elemento, pero básicamente lo que se trata es de conseguir una superficie continua, homogénea y perfectamente alineada con la formación dependiente, ¿no? Es decir, que la suma de los rasillones, de los rasillones de los bandos, como se dice en función de las zonas de España en las que estemos, formen una vez ya colocado el tablero cerámico, ese soporte sobre el que superiormente
irán nuestras tejas. Una cosa que también es de una extraordinaria importancia es la ventilación. La ventilación de la cámara de aire, podríamos decir el plenum de la cubierta inclinada. Es evidente que no tenemos tiempo ni se pretende dar los parámetros que dice el código técnico para indicar cómo se hace esa ventilación y cuál es el proceso de cálculo y distribución de tejas para que sea adecuado, pero indicar básicamente que lo primero es que debemos de asegurar para una mayor eficacia en todos los sentidos que efectivamente esa cámara de aire sea ventilada, lo cual hay miles de casos en España que esto no es así. Y lógicamente que nos aseguremos de que debajo de las tejas de ventilación efectivamente haya el necesario orificio situado correctamente y con una dimensión necesaria para permitir que la ventilación sea eficaz y a través de esas tejas de ventilación sea efectiva. Por supuesto que deberemos tener algún tipo de precaución adicional como la de colocar mallas que invaliden la entrada de roedores o pequeños animales. En relación con los tabiquillos, bueno, sabemos que se suelen llamar tabiquillos palomeros, tabiquillos conejeros en distintas partes de España. Básicamente se trata de que haya la necesaria ventilación longitudinal transversal que posibilite una adecuada ventilación a su través. Y en el caso necesario, en función de la altura y solicitaciones que haya y la pendiente, podríamos pensar de que los ladrillos pudieran colocarse en vez de en tabicón, en cítara. Hay una cuestión que yo también comento adicionalmente para intentar mejorar la ejecución y que no es fácil de encontrarlo en libros técnicos ni tampoco en la norma tecnológica, aunque no son de obligado cumplimiento, pero seguimos haciendo referencia a ella en muchas cuestiones, que es el que el ladrillo se coloque entero en su coronación, encima de los tabiquillos, ¿no? Paralelo a la línea de máxima pendiente, que es la imagen de abajo a la derecha. En relación con el aislamiento, bueno, la primera cuestión es que si tenemos que tener una cámara ventilada, es evidente que no podemos colocar el aislamiento dispuesto sobre el tablero cerámico, lo cual es muy fácil de ver muchas veces en construcciones españolas. No tendría ningún tipo de sentido. Bien, por lo tanto, deberíamos de tener, como está puesto en el esquema de la izquierda, que ese aislamiento se sitúe sobre la cara superior del forjado. La fábrica que está debajo de cubierta, no siempre, pero también es conveniente que sea aligerada para permitir también el paso del aire a través de los dos laterales de la cumbrera, por cada uno de los paños y mejorar esta ventilación. Y desde luego debe de haber el necesario enjarje de esta fábrica con los tabiquillos perpendiculares que están por debajo de cada uno de los faldones que acometen sobre esta fábrica. Por lo tanto, en la medida posible, siempre es conveniente, como ya decía al inicio de esta diapositiva, que este tabiquillo de cumbrera también sea ventilado con perforación. En relación con los axiales, recomiendo en mis publicaciones es que el bardo, el rasillón, no se coloque sobre la propia fábrica normalmente de medio pie, porque eso posibilita que haya cierto tipo de fisuraciones, y para ello aconsejo en las publicaciones
que se coloque un tabiquillo adosado internamente justamente a la fábrica de medio pie que conforma el hastial para que haya un apoyo más razonable, ¿no? Y desde luego, otra consideración fundamental para dar mayor calidad y minimizar posibles riesgos de patología es que la testa de los rasillones nunca debe ir hasta el plano exterior del hastial, porque si no sería prácticamente inevitable las fisuraciones en una alineación paralela a la línea de máxima pendiente de las cubiertas que estuviéramos ejecutando en ese momento. Pongo aquí algunos detalles constructivos que están al final de esta publicación que os acabo de mencionar, y el primero de ellos es el detalle 2, en el que apreciamos algunos parámetros básicos. El primero, el que yo inicialmente comento, que es que las limaollas no la hagamos con sección en V, sino con sección en U, y después algunos otros conceptos que debemos de refrescar si queremos cumplir, como no puede ser de otra manera, el DBHS1 del Código Técnico de la Edificación. Y en este sentido, ese elemento que conforme la limaolla debe ser de tal ancho que permita que las testas de las tejas estén separadas al menos 20 centímetros para permitir la limpieza y mantenimiento de esta alineación constructiva, y también para permitir que haya al menos 5 centímetros de vuelo del canalón de 5 centímetros de vuelo de las tejas respecto a la cara vertical de la limaolla en U que tenemos. El segundo detalle constructivo es un esquema de cómo se resolvería la formación dependiente, el canalón empotrado entre una cubierta y un pretil, que en este caso se trata de un pretil de 2 hojas con una interposición de un material elástico intermedio. Si estamos haciendo una impermeabilización in situ, lo primero que debemos de asegurar antes de nada es que esa impermeabilización in situ esté convenientemente adherida al soporte, y para ello es conveniente que apliquemos una imprimación bituminosa que nos asegure dicha unión y que no se levante, no pierda la adherencia el trazado de la lámina respecto al soporte. Desde luego deberíamos de respetar los 25 centímetros de entrega vertical a partir de donde teóricamente acaba la cara vertical de ese canalón. Y también otra cuestión que rara vez se suele hacer es interponer un elemento específico diseñado ad hoc que una la cabeza de las bajantes con la salida del canalón. Y si estamos hablando de una impermeabilización bituminosa la que colocamos, es evidente que este material pues tendría que ser de EPDM, ¿no? De etileno, propileno, dieno, monomero. Otro ejemplo importante de detalle constructivo sería el que tenemos en pantalla, que es el encuentro de un faldón de teja cerámica e inferiormente de bardo cerámico, de rasillón, pues siguiendo el mismo esquema conceptual que yo os he dicho para las limaollas, deberíamos de intentar asegurar que el encuentro aquí también se hiciera con un cajeado en U. Evidentemente esto va a complicar la ejecución, pero por contra nos aumenta de manera significativa la calidad y nos minimiza considerablemente el riesgo de humedad de un encuentro que es bastante accesible, especialmente si la chimenea en cuestión es bastante grande y ocupa bastantes calles de teja. De manera que otro punto importante, si queremos tener un mínimo de seguridad ante las filtraciones. Y otro ejemplo de cómo podemos intentar resolver situaciones que no se hacen así habitualmente es cuando tenemos una junta de dilatación estructural, no colocar simplemente las tejas
pasando tranquilamente por encima de donde iría la alineación vertical de esta junta, sino que deberíamos de intentar resolverla como si cogiéramos dos hastiales. O sea, la resolución de una cubierta, del encuentro de una cubierta con un hastial, bien, pues si unimos esa resolución en un solo punto, tendríamos este encuentro. Y básicamente lo que es colocar un elemento independizador entre esas fábricas de medio pie que tenemos en los labios de la junta, levantar el punto débil por encima del plano inclinado donde está el rasillón y donde está la teja normalmente cerámica, sellarlo con un producto adecuado, como por ejemplo una masilla monocomponente de poliuretano, y después, para afianzar más todavía la seguridad, colocar una albardilla que lógicamente solamente debería de estar recibida a uno de sus lados. ¿Cuál es la problemática de esto? Constructivamente ninguna. Lo único es que muchas veces no se hace así por el impacto visual que pueda tener y a ciertos proyectistas no les gusta esta solución porque dicen que es poco limpia desde el punto de vista visual. Pero desde luego constructivamente es prioritaria. Bien, esta sería un detalle constructivo del canalón que ya vimos antes, pero visto desde fuera, y aquí simplemente indicar, por no entretenerme más, que el tiempo es muy escaso, de que en ciertas ocasiones será necesario, en función de la tirada de fachada que tengamos, que el pretil pues haya que rigidizarlo con pilastras a cierta distancia. Por supuesto, tendremos que asegurar o intentar minimizar las posibles fisuraciones en horizontal cercanas al canto de forjado, y para ello pues deberíamos de colocar la malla de PVC, o en definitiva resistente normalmente a los álcalis del cemento, para que podamos reforzar esta zona y intentar lógicamente que no haya fisura, o si las hay, sean de un entorno, un gradiente muy estrecho de abertura. Bien, hasta aquí la primera parte de la ponencia, que ya os indicaba que era básicamente constructiva, y ahora procederé a la segunda parte, que os decía que era una parte más estadística, y que se va a basar en las investigaciones que hemos realizado en la Fundación Musa. Para esta pequeña presentación nos basamos en dos grandes conjuntos de investigación. El primero es el análisis estadístico nacional, que tiene 3 fases. El último es la fase 3 de 2019, en el que se estudiaron nada menos que 34.873 patologías. El estudio se realiza a partir de sentencias judiciales en firmes de la Administración de Justicia española, y se basa el estudio en los siniestros que han dado de alta los usuarios, y lo hacemos lógicamente a través del seguro de responsabilidad civil que tienen los aparejadores y arquitectos técnicos a través de MUSAT. Hay que decir que el enfoque, extensión y método de este estudio de investigación claramente no tiene ningún tipo de precedente ni parecido con nada de lo que pueda haber en ninguno de los 27 países de la Unión Europea, y por lo que yo he visto, me atrevería a decir a que prácticamente en casi ninguna otra parte del mundo. Este estudio, el primer, digamos, concepto en el que está dividido son las zonas, que vienen a ser los capítulos que habitualmente llamamos de obra, para hacer una cierta similitud que vosotros lo entendáis. Y como observáis, las cubiertas, junto con los elementos, con las fachadas y distribuciones, están claramente en cabeza. Si queremos poner un número redondo
general para estas dos zonas, pues están en torno al 20%, muy cercanos los dos al 20% de las situaciones, que no deja de ser bastante importante. Y después le sigue una tercera zona que es instalaciones. Bien, el otro conjunto de publicaciones que hemos realizado en la Fundación MUSAF y que se basa inicialmente en el estudio que hemos dicho anteriormente, es el que hemos denominado Estudio Sectorizado de Daños Constructivos en España. Se trata de un conjunto que va a tener pues cerca de 10 monografías. Ahora vamos por la 5 ya publicadas. Las dos primeras son justamente dedicadas a cubiertas, la primera a cubiertas planas y después a cubiertas inclinadas. Después nos introducimos en el mundo de las fachadas. Un año lo hicimos acá en las fachadas calavistas y posteriormente a fachadas revestidas. En 2025 publicamos el dedicado a forjados unidireccionales de hormigón y actualmente en la Fundación MUSAF estamos investigando el que será la sexta monografía, en este caso sobre muros. Pues bien, en todo este conjunto de publicaciones hemos establecido una metodología ya muy asentada durante años, en la cual se van a incorporar una serie de variables que nos van a permitir caracterizar los procesos patológicos. Dentro de ellos vamos a tener dos grandes grupos, descriptores primarios y descriptores secundarios, y el primero de esos descriptores primarios es justamente el que acabamos de ver, que son las zonas, es decir, las áreas de la edificación donde tienen origen esa patología. En nuestro caso, que estamos dedicados en esta jornada a las cubiertas, pues en esta zona sería las cubiertas. Bien, el segundo descriptor primario sería las tipologías constructivas. Pues poniendo un ejemplo, pues dentro de cubiertas, por ejemplo, cubiertas inclinadas. El tercer parámetro, la tercera variable de estos descriptores primarios sería el denominado elemento, que se define como el componente de la unidad constructiva en donde está presente la patología, por ejemplo, en un alero. La cuarta variable sería la patología, que para este estudio lo hemos definido como la lesión, daño o pérdida de las cualidades de un elemento, es decir, de la variable anterior, que además son el síntoma claro de deterioro del mismo y apreciándose un claro perjuicio o detenimiento constructivo en el mismo. Y por último, la última variable dentro de los descriptores primarios es la causa, que se define como el agente, ya sea pasivo, ya sea activo, que va a actuar como motor, como origen del proceso patológico y que va a desembocar justamente en el anterior descriptor, es decir, en el descriptor de patología. ¿Cuáles son los siguientes descriptores, los secundarios? Pues el primer secundario es variante, que lo definimos en nuestras publicaciones como la subclasificación relativa al descriptor primario tipología, con el cual se interrelaciona y se vincula. Ahora lo veremos. Y por último, el segundo descriptor secundario sería el material, que no es más, evidentemente, que la materia física principal, porque puede haber otras, pero marcamos claramente que es la materia física principal de la que está compuesta el elemento, en donde se produce justamente la patología que queremos estudiar. Pues bien, ahí tenéis cómo se interrelacionarían un ejemplo en una cubierta plana, en las distintas variables, zona cubiertas, tipología cubiertas planas, variante transitable, elemento, por ejemplo, cazoleta de sumidero. ¿Cuál es el material de cazoleta de sumidero? PVC. ¿Cuál es una de las patologías que hemos estudiado en la cubierta plana? Pues humedad e infiltraciones generales. ¿Cuál es la causa predominante o que estamos estudiando, por ejemplo, para esa patología? Pues de deficiente impermeabilización. Y en el caso de cubiertas inclinadas,
vendría a ser algo parecido. Pues, por ejemplo, elemento alero dentro de la variante de pieza individual que ahora veremos justamente qué es. Y ahí pues ya vamos a estudiar las distintas patologías y las distintas causas que justamente ahora vamos a ver. En este sentido, dentro del análisis que hemos realizado en cubiertas, centrándonos primero en las cubiertas planas, hemos llegado a revisar una friolera de casi 5.000 procesos patológicos. ¿Cuáles son las variantes de las cubiertas planas que hemos verificado? Transitable, no transitable, ajardinadas y rampas y escaleras exteriores. ¿Qué son, por tanto, sin indicar? Pues son aquellas situaciones que las hemos denominado así porque cuando hemos efectuado la lectura de los expedientes judiciales y de los expedientes administrativos, entre los cuales incluían, lógicamente, los informes periciales de parte, no nos fue posible concretar cuál variante específica de cubiertas planas era. De manera que por eso están así. Como veis, en cualquier caso, la más claramente donde se dan problemáticas son las cubiertas planas con acabado transitable, con una importancia evidente. Y ahora lo que tendríamos que decir es que para ese tipo de cubierta vamos a tener dos grandes conjuntos, dos grandes variantes, las que son pieza individual o las que son placa o panel, ¿no? ¿Cuáles son aquellas que están realizadas con placa o panel? Pues las que puedan estar efectuadas con, por ejemplo, una chapa grecada de aluminio lacado. ¿Y cuáles serían las que hemos denominado pieza individual? Pues aquellas cubiertas que están compuestas por elementos de pequeña dimensión, como puedan ser las pizarras y desde luego las tejas, ya sean de hormigón, ya sean cerámica y ya tengan una geometría de teja plana, vista o curva. A partir de ahí, los elementos que hemos visto en estas cubiertas formadas por piezas individuales, normalmente esas piezas individuales, lógicamente, son tejas, pues son los que estáis viendo a la derecha. Hemos visto aleros, hemos visto y estudiado canalones, hemos visto otros diferentes puntos singulares de cubierta y hemos atestiguado que allí donde más se concentran las problemáticas son en justamente el elemento de mayor superficie, que es el faldón de tejado. Pues bien, en esta diapositiva que tenéis ahora mismo en pantalla, lo que estamos apreciando son los materiales constatados para el elemento más problemático que hemos señalado justamente en la diapositiva anterior. ¿Qué elemento es ese? Faldones de tejado. Bien, pues como ya os adelantaba, para esos faldones de tejado, ¿cuál va a ser el material predominante y donde también se concentra un mayor número de problemas? Entre otras cosas, porque lógicamente es el que más se utiliza en la construcción de esta unidad constructiva en España. Pues lógicamente las tejas cerámicas, ¿no? Que, como estáis viendo, tienen un 76%, es decir, más de 3/4 partes. Pero luego, evidentemente, también están tejas de hormigón, también hemos estudiado técolas asfálticas y pizarra. El material no especificado, pues análogo a lo que hemos dicho antes, lo hemos puesto así en nuestra investigación ante aquellas situaciones de expedientes judiciales que hemos analizado para estudiar la patología que no nos fue posible identificar, porque el informe pericial no nos decía si la cubierta estaba acabada con H o con B. De manera que pues bueno, así está indicado porque no podemos meterlo en un saco o en otro. En esta diapositiva que os pongo en pantalla están las patologías constatadas para el elemento de faldones de tejados. Es decir, para este elemento, que es donde hay más problemática, ¿cuáles son las patologías más habituales? Pues son humedades o filtraciones generales, desprendimiento y roturas de piezas de cobertura,
humedades y o filtraciones puntuales y humedades por condensación. Hemos puesto en color magenta justamente las humedades porque en ellas, lógicamente, son, digamos, las más escandalosas, las que alertan más a los usuarios y las que, en definitiva, en la mayor parte de las veces hacen saltar las alarmas y las denuncias ante la Administración de Justicia, y después tienen que intervenir por las compañías de seguro de arquitectos, por ejemplo, ASEMA, o las de arquitectos técnicos MUSAT, etcétera. Bien, pues dentro de esta primera patología que hemos visto que está en cabeza, la de humedades y o filtraciones generales, la pregunta sería, ¿cuáles son las causas que habitualmente nos llevan a tener en nuestras obras estas humedades o filtraciones generales? Bueno, pues la respuesta a esa pregunta es la tabla que tenéis en pantalla. Y estas causas que nos llevan a estas humedades son ausencia de eficiencia de puesta en obra, deficiencia de impermeabilización, ausencia de eficiencia de pendiente, ausencia de eficiencia de sellado, ausencia de impermeabilización, deficiencia de piezas de cobertura, falta de mantenimiento, etcétera, etcétera. He recuadrado las tres primeras causas porque son las que tienen un mayor porcentaje, aunque es evidente que la primera es la que se lleva la palma, porque estáis viendo que números redondos son 44% respecto al proceso patológico de este tipo de patología, donde tiene esta cuestión. ¿Cuál podría ser algún ejemplo que en concreto que estuviera, digamos, agrupado en la expresión de ausencia de eficiencias de puesta en obra? Para que vosotros lo entendáis. Bueno, pues algún ejemplo específico podría ser que los aleros no se han colocado con el vuelo suficiente. Esto da problemas de correntía, aparte de incumplir el código técnico. Y otra situación podría ser que existe demasiada separación entre piezas de cobertura, con lo cual también vamos a tener algún tipo de problemática. Pero respecto a la segunda causa, la de deficiencias de impermeabilización, ¿algún ejemplo que pueda poner de por qué, de cómo se da? Pues, bueno, muy fácil. Sería que no se ha impermeabilizado la cubierta, que sea que por la pendiente que tiene debería de haberse impermeabilizado según la tabla 210 del DBHS1 del código técnico, ¿no? Este sería, por ejemplo, un caso concreto de situaciones en las que señalamos, agrupamos, metemos en este saco de deficiencia de impermeabilización. Bien, y para ir acabando aquí pues tenemos lo mismo, aquí tenemos lo mismo respecto a las humedades y filtraciones puntuales. Antes eran las generales y, bueno, pues básicamente estamos hablando de lo mismo, pero lógicamente se ha considerado esta patología cuando en la sentencia o en los informes periciales se indicaba explícitamente que las humedades y o filtraciones se daban de manera localizada en un elemento concreto. ¿De acuerdo? Y la otra humedad también que está presente, pues son las humedades por condensación. Y aquí creo que evidentemente no hace falta de que ponga algún ejemplo de la motivación que nos lleva a ello, ¿no? Bien, concluir diciendo que tenéis otra publicación a vuestra disposición que se llama Documentos de Orientación Técnica en Cubierta. Es un libro del que soy también autor, un libro de tamaño folio con una gran cantidad de contenido técnico, en donde se van a especificar las condiciones técnicas constructivas de este capítulo de obra. En este se van a incluir indicaciones más allá de lo simplemente indicado por algunas normativas en relación con los materiales, y se pretende profundizar sobre criterios holísticos de puesta en obra, tanto de cubiertas planas como de cubiertas inclinadas. Esta es la última diapositiva que pongo para que veáis de dónde partimos muchas veces, ¿no? Y cómo llegamos a estos números y a estas situaciones. A la izquierda veis una fotografía en la que hay muchos parámetros que están mal. Se trata de una cubierta inclinada en la que
el papel craft está puesto al contrario, es decir, no está dispuesto en la cara caliente. Hay cascotes dentro de las calles, hay aislamiento roto y deteriorado, hay una ejecución ante la presencia de agua, de lluvia en la noche anterior y no se ha tenido la mínima precaución de haber recogido la misma antes de haber seguido con la ejecución del aislamiento. Y la fotografía de la derecha, pues bien, es una fotografía de cuando se intentan hacer las cosas bien. Aquí se ha ejecutado, como pongo en la flecha izquierda de la imagen de la derecha, la hilera de ladrillo enteriza, pendiente de la línea de máxima pendiente. La segunda flecha, la del medio de esta imagen, se ve que efectivamente se ha realizado la limaolla en forma de cajeado, en forma de U, y que, como se ve en la derecha, se ha tenido incluso la precaución de aislar la base de donde irá el canalón para que no haya una línea fría y que haya más facilidad de que bajo del canalón se produzca algún tipo de condensación en la vivienda que esté justamente por debajo. Y con esto concluyo mi presentación. Espero que os haya podido servir de interés. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Manuel Jesús. Destacar que se me había olvidado mencionar las distintas formas que tenemos para mencionar al tablero cerámico, ¿verdad? Tablero es como la más estándar, por decirlo de alguna manera, pero es verdad que en España, en función de dónde nos ubicamos, pues hay otras terminologías como bardo o rasillón que tú has mencionado. Felicitaros por la labor que haces tú en concreto, Manuel Jesús, dentro del equipo de Fundación Musart y también en general la Fundación Musart, por la labor que hacéis en cuanto a la divulgación de la correcta ejecución no solamente de cubiertas, sino de sistemas constructivos y de las patologías, sobre todo para conocer las causas e intentar evitarlas, ¿no? Es muy importante. Es verdad que cuando hablamos de las patologías de cubiertas inclinadas, pues hablamos de ellas porque estamos además hablando de una forma de cubiertas inclinadas, pero tú también lo has puesto todos los datos, ¿no? de esas publicaciones que hacéis y en realidad, salvo que yo haya tomado mal las notas, corrígeme si no es así, pero las patologías en cubiertas planas serían como 2/3, ¿no? O sea, el doble de las patologías en cubiertas inclinadas, ¿no? Que también es lógico porque la propia forma al final de la cubierta inclinada pues hace que permita la evacuación de las aguas, ¿no? Cosa que con la cubierta inclinada, pues eso, es más complicado. También destacar que la mayor parte de las patologías que se producen tanto en cubiertas planas como en inclinadas es en temas de humedades e infiltraciones, ¿no? Que es lo que más cuesta, pues el evacuar ese agua, ¿no? Y es cierto que has mencionado que en cubiertas inclinadas, en los acabados, pues es importante, ¿no? Las patologías en cubierta de tejas, pero también me gustaría ponerlo en un contexto, ¿no? Teniendo en cuenta que en nuestro país el acabado de teja dentro de las cubiertas inclinadas, pues digamos que el 80% del acabado de estas cubiertas inclinadas está hecho con teja, ¿no? Quiero decir que los porcentajes que has puesto de los distintos materiales y de sus patologías, pues que es lógico que el mayor sea la teja cerámica, que llegaba, quiero recordar, que un 30% frente a otras soluciones constructivas, porque es la solución que tiene mayor implantación en nuestro país. Es decir, que es importante para nosotros ponerlo en contexto, que no se malinterprete, que pueda entenderse como que es un tipo de acabado que puede dar lugar a mayor patología. No, es que Ciertamente, es la que mayor ciertamente. De hecho lo he comentado. Sí. Aquí, en este caso, la problemática no viene por el material de acabado. He comentado que es evidente que como es la solución constructiva dominante, donde se dan más casos es ahí. Pero no por el material de acabado de la teja propiamente dicha. Ese no es el problema. Ese no es el problema. Pues ya te digo, Manuel Jesús, que muchas felicidades, no solamente por la exposición de hoy, sino por toda la carrera y toda la labor que estás haciendo y que es muy loable y admirable. Así que muchísimas gracias por todo y vamos a finalizar
la jornada con la participación de Juan Manuel Zamora, que es arquitecto por la Universidad de Granada y socio fundador, junto con Antonio Luis García Fresneda, del estudio Fresneda Zamora Arquitectura. Se creó en el año 2001 y pues tiene una amplia trayectoria de proyectos de promoción pública, vivienda, equipamientos y especialmente en los últimos años en el ámbito de la rehabilitación y conservación del patrimonio cultural, con intervenciones destacadas en edificios históricos de Andalucía. Juan Manuel nos va a presentar la iglesia parroquial de Brácana, Granada, un proyecto que destaca por su sencillez, honestidad constructiva y coherencia arquitectónica. A través de este caso real se va a mostrar cómo el tablero cerámico forma parte de una solución integrada que combina arquitectura, estructura y materiales en un único sistema. Esta presentación pues, va a permitir descubrir las posibilidades que tiene este material en proyectos singulares de nueva planta y cómo mediante el rigor técnico y la calidad arquitectónica es posible crear espacios eficientes, funcionales y de gran valor expresivo. Así que cuando quieras, Juan Manuel. Gracias. Gracias por la invitación. Como tengo poco tiempo, no voy a detener mucho en temas de conceptos arquitectónicos. La jornada es eminentemente técnica y lo que os voy a explicar de manera muy sencilla y breve es el botón grande. Vale. Pues, como decía antes, es este proyecto, que es la nueva construcción de una iglesia parroquial en un pequeño pueblo de Granada, Brácana, que es una pedanía del municipio de Illora, en el poniente granadino. Y sí que voy a esbozar el contexto histórico territorial de la obra, porque sí que es importante para explicar un poco la génesis del proyecto. Esta pequeña localidad, históricamente desde época moderna y contemporánea, desde el año 1492, que se produce la conquista de Granada, está muy vinculada a un linaje familiar nobiliario, a los condes de Guadiana, la familia Dávila Ponce de León, que los reyes católicos le ceden estos territorios a cambio de los favores militares que esta familia había desempeñado en la toma de Granada, y entonces este pueblo vive íntimamente ligado a ese condado, ¿no? En el siglo XIX, al final del siglo XIX, los condes o los señores de Brácana construyen una pequeña iglesia de estilo neobarroco que utiliza el pueblo durante prácticamente un siglo, hasta que por desavenencias entre el pueblo, los feligreses y los propios señores del pueblo, les deja les quita el derecho a utilizar la iglesia, y los feligreses construyen su propia iglesia en este mismo solar en los años 70. ¿Qué pasa? Que el terreno pues no es muy buen terreno, se construye una iglesia también muy humilde, muy modesta, y pocos años después tiene problemas patológicos y prácticamente se cae la iglesia y vuelven otra vez a la iglesia de los condes de Brácana. Sigue también, a la vuelta a la iglesia, pues siguen las fricciones entre los señores del condado y los feligreses, hasta que en el año 2010-2014 vuelven a tener diferencias insalvables y abandonan la iglesia de los condes, y entonces el pueblo, que es un pueblo bastante batallado en este sentido, decide construir una iglesia, que es esta iglesia que nosotros hicimos, y fue íntegramente financiada por los vecinos, y auspiciada también por los feligreses de mayor compromiso. Aquí entramos nosotros en juego, porque nosotros tenemos mucha vinculación. En concreto, yo soy del pueblo de al lado, a 2 kilómetros de aquí. Tenemos mucha vinculación entre los vecinos, y intentamos también poner nuestro granito de arena en la construcción de la iglesia, diseñando el proyecto y dirigiendo la obra, ¿no? Se hizo con tecnología absolutamente local. Las empresas son locales, los materiales son materiales de absoluta proximidad, y lo que se trataba, puesto que teníamos como casi ese carácter social de la construcción de la iglesia, que la promovía el propio pueblo y la costeaba el propio pueblo con donaciones, se trataba
de hacer una iglesia con una economía de medios absoluta. Eso vinculado también o ligado a que teníamos un terreno en el que ya la experiencia de la construcción de la anterior iglesia nos ponía sobre aviso, pues modula o modela la manera en que tenemos de actuar en este proyecto, sin renunciar a una arquitectura excesiva o una arquitectura que tenga su componente simbólico. Lo que ideamos fue un sistema constructivo que fuese muy fácil de ejecutar, prácticamente sin estructuras complejas de encofrado, sin procesos de construcción complejos, casi prefabricados, y eso unido a construir también un espacio muy sencillo, que es prácticamente una nave cubierta de agua, en el que sí que producimos algunos efectos, digamos, volumétricos, simplemente con la extensión o el levantamiento de esos faldones de esa cubierta a dos aguas para permitir la entrada de luz, para significar un poco el torreón del campanario o la entrada de luz al altar, o también con economías de medios funcionales. Por ejemplo, renunciamos al nártex, que ocuparía espacio y por tanto agrandaría la nave y conllevaría un aumento de presupuesto, y lo solucionamos con una entrada en recodo, que es la que se produce en esta imagen de aquí, donde se ve la entrada. Con este combo de situaciones, pues os paso a explicar un poco el desarrollo constructivo de la iglesia, y no es más que un sistema constructivo integrado y perimetral en todo su envolvente, que consiste en un encofrado perdido de rasillón cerámico. Allí en nuestra zona la llamamos resillón cerámico, de rasillón cerámico, que modula la construcción de toda la nave. Entonces lo que hicimos fue ese rasillón cerámico, igual que explicaba Alejandro, que se dimensiona apoyado en los IPNs, en este caso lo apoyábamos en la ala inferior de los IPNs. No necesitábamos suplementar esas alas, porque ya veréis que al final se coge todo el conjunto con el hormigón exterior. Entonces modulamos la nave en una métrica de 1,20, que era el rasillón cerámico que teníamos más a la mano, o teníamos, digamos, en la máxima dimensión que comercialmente teníamos más a la mano, que a precio más asequible en la zona. Se utilizó un rasillón cerámico que el estándar usual también, por aquello de la economía de medios, pero que se puso con mucho cuidado, se limpió expresamente para que luego quedara visto. Y entonces ese rasillón cerámico lo que nos procura, aquí hay nos procura ese aspecto interior, que evidentemente también tiene, pues, esa capacidad expresiva, ¿no? y compositiva y plástica, que al final con esa sencillez conseguíamos también dignificar un poco ese espacio del interior de la iglesia. En este esquema se explica bien el sistema constructivo, porque ese rasillón cerámico modulado a 1,20 ya nos permitía introducir esos pórticos compuestos por perfiles IPN, entre los que se sitúa el rasillón cerámico, que nos sirve de soporte sin necesidad de recurrir a encofrados, que suelen ser caros y suelen ser sofisticados para la tecnología con la que queríamos construir la iglesia. Esos rasillones se comportan como encofrados y como piel interior del edificio vista, y sobre ellos o sobre esas estructuras de pórticos de acero se aísla y se gunita una pieza, una losa de hormigón, con lo cual lo que estamos construyendo es una losa nervada por gunitado. El gunitado también nos facilitaba un poco la ligereza de esa estructura, porque el gunitado en distintas capas nos hace que el proceso constructivo no soporte cargas muertas durante el proceso de construcción. Va gunitando capa a capa, y no hace, por ejemplo, cuando encofra con raciones y demás y mete una losa de un espesor, de cierto espesor como esa, que tenía unos 10-12 centímetros, el propio peso del hormigón al bascularlo o al volcarlo sobre el encofrado del rasillón podría ocasionar la caída, ¿no?, del material. Entonces,
el sistema constructivo, digamos que todo el sistema constructivo es un todo uno y luego a la vez es honesto porque es lo que vemos por fuera y lo que vemos por dentro. Por fuera vemos el gunitado y por dentro vemos el residuo cerámico. Todo el sistema constructivo y de envolvente es la mínima expresión de la construcción de eso. Eso también nos permitía esa doble vertiente. Por un lado, pues eso, construir muy barato, y por otro lado también construir muy ligero, porque estábamos en un terreno que cuanto menos cargas le depositáramos mejor. Y como tampoco teníamos dinero para hacer cimentaciones profundas y demás, lo que hicimos fue una losa con esas patas que se clavan al terreno, porque también había un pequeño problema de deslizamiento y esa propia losa ya anclada al terreno nos permitía soportar cargas ligeras, que al final esa cimentación, el peso propio de la nave era prácticamente el peso propio de la estructura, a la postre suelen ser las cargas, en la mayoría de las veces las cargas más poderosas que se transmiten al terreno, pues conseguíamos esa doble vertiente de economía de medios y ligereza. Y bueno, como os decía, no he traído plantas, acciones, alzado y demás, porque creo que en este foro lo que nos interesa un poco cómo construíamos, he traído una imagen en el proceso de obra para que veáis cómo efectivamente, prácticamente con ausencia de medios auxiliares, con una plataforma elevadora y con ausencia de grandes infraestructuras para construir, con una empresa local de cerrajería que nos hizo la estructura, con una empresa local de construcción que fue armando el sistema constructivo, primero el sistema de costillas metálicas de IPN, que a la vez son muy ligeras porque tenemos pórticos estructurales cada uno 20, pero a la vez tenemos ese sistema mixto de hormigón acero que abraza, digamos, al final son pórticos mixtos, ¿no? Que el anillo metálico de IPN contribuye un poco a resolver las tracciones del forjado y la capa de compresión va absorbiendo las compresiones. Luego, con cierto cuidado, se ponía el rasillón cerámico, que sería a la postre el revestimiento interior, y para fijarlo, lo único que hicimos fue cortar algunos trozos, porque claro, este sistema tenía algunas particularidades que teníamos que ir resolviendo muchas veces casi sobre la marcha, es decir, cómo ir levantando esos grandes lienzos de rasillo cerámico para que no se abrieran y demás, pues lo íbamos acuñando con elementos de aislamiento, es decir, con pequeños trozos de poliestireno extrusionado, lo íbamos acuñando sobre la ala superior del rasillón. Voy a beber un poquito de agua. Entonces, de esa manera íbamos construyendo un espacio con una altura considerable, prácticamente sin correr riesgos, por supuesto, vinculados a la seguridad y salud de la obra y con elementos muy a la mano, ¿no? O muy de arquitectura casi tradicional y vernácula. Aquí veis ya el cerramiento interior, cómo se va montando la bóveda o la estructura de agua de la nave, con las diferentes, con el salto de altura que os decía antes. Todo eso lo modulamos con la estructura metálica. Poníamos algunos travesaños para luego para afianzar un poco la fase de construcción, que luego se quitaban, que veis ahí, pues son elementos de acuñado en los pórticos que tienen más luz para que aguantaran luego el peso también de la agunita mientras iba cuajando, iba empezando a poder desarrollar su trabajo. Los axiales los resolvimos también con fábrica cerámica, aunque eso sí la ocultamos, la agunitamos exteriormente y interiormente, que es en la zona del altar, sí que la ocultamos con un revestimiento luego de yeso, pero todo la hoja, digamos, que soporta la estructura y el gunitado exterior es cerámico.
yo los detalles, un poco los detalles más, digamos, más elaborados, donde inclinamos ese paño para facilitar la entrada de luz al altar y esa torre que generaba el campanario, que no es más que en la propia, digamos, justo en esa franja de 3 módulos, la cubierta a 2 aguas pierde esa condición de 2 aguas y se extiende en un agua hasta que llega a la fachada completa. Entonces, simplemente es que jugando con el mismo pórtico, lo cambiamos de altura o lo extendemos hacia arriba o lo extendemos hacia abajo, que formaba para formar el narpe de entrada en recodo que os decía antes. Simplemente esa forma en 2 aguas en la que vamos modulando. Si os fijáis aquí, la propia cubierta avanza y genera la entrada. La propia inclinación del agua sur de la cubierta, que sería esta, genera la entrada. Aquí tenemos uno de los artífices de la obra, que es la empresa constructora de ahí del pueblo, que hay un par de empresillas, pues uno de ellos son estos. Entonces aquí veis bien un poco ya el sistema, cómo se va conformando. Después de la teja cerámica se proyectó un aislamiento que también hacía de consolidante, ¿no?, de toda esa hoja cerámica. Luego se dispuso un doble mallazo para conferirle armadura a la losa y se empezó a unir por capas como se construye prácticamente una piscina, decía una piscina invertida. También lo que conseguíamos con esto era una envolvente que es muy barata, pero que también es muy estanca, porque claro, con esa manera de construir, el hormigón más el aislamiento tienen una capacidad confinadora bastante grande, ¿no?, bastante amplia, y conseguíamos a la vez que un envolvente estructural, un elemento muy aislante. Yo apostaría que incluso hubiese funcionado sin la teja, ¿no?, pero al final la cubierta sí que la cubrimos también con una teja plana. Una teja plana cerámica, que también es una teja de origen humilde, muy vinculada con la zona, porque aquí tenemos, pues eso, se construye siempre, en el siglo XX, siglo XIX se ha construido con ese tipo de teja. Bueno, ya se va viendo cómo se va conformando este cerramiento casi de manera artesanal, pero como decía antes, prácticamente sin medios auxiliares, nada más que un camión pluma y una tijera elevadora. Y luego, pues, es verdad que con esos pequeños gestos volumétricos, que son muy sencillos, porque ya os digo, forman parte de la propia geometría de la nave a 2 aguas, y con el rasillón cerámico visto, pues se consiguió un espacio que no renuncia a la calidad arquitectónica ni a un poco a esa expresión plástica que todo arquitecto busca cuando se enfrenta a una obra, por poco dinero que tenga. Y bueno, y el pueblo, la verdad es que no somos, allí en nuestros pueblos no somos especialistas en arquitectura contemporánea, pero acogió la iglesia con bastante satisfacción. Y es verdad que es una de las obras que más, no sé si más repercusión, pero por lo menos más emocionantes, ¿no?, que hemos hecho. Luego el gunitao, aunque en las fotos igual no se detecta con facilidad, pero el gunitao quedó como una rugosidad, o esa casi, no llega a ser una tirolesa, pero es la propia imagen del material desnudo que se pinta blanco, pero luego es muy expresivo también, ¿no? Y bueno, esa era la parte de la iglesia parroquial de Brácana. Traigo otro ejemplo por si me sobraba algo de tiempo, que no sé si vamos bien de tiempo, que en este caso no es el tablero, pero es también la teja cerámica. No sé si en la foto de antes se veía la teja, o estamos hablando de la cerámica, en alguna se vería la teja. En alguna foto acabada, bueno, creo que voy a Pero se tener. veía en el esquema este que Sí, era dinámico, bueno. ¿no? Sí, que es una teja alicantina, que la solemos utilizar bastante por la zona. Igual cuando intervenimos en patrimonio, obviamente, utilizamos la teja cerámica curva, pero la teja alicantina es propia un poco de, por ejemplo, los secaderos granadinos, o en la arquitectura vernácula de Granada se utiliza mucho porque es una pieza que también tiene un coste aquilatado, y también es de fácil ejecución, ¿no?, de fácil colocación. En este caso la utilizamos, si habéis visto antes, hemos utilizado el rasillón cerámico
cambiando un poco su disposición tradicional, ¿no? De la cubierta nos la hemos llevado al cerramiento y hemos hecho un todo continuo, sí, a la pared interior, no hemos hecho un todo continuo en el interior. En este caso lo que hemos hecho es cambiar la memoria de la teja para bajarla por el cerramiento, ¿no? Y la ponemos por fuera. Es casi como la inversión del orden, pero conceptualmente es muy parecido. Y aquí lo que hacíamos es que solucionábamos, bueno, el típico solar de extensión en este caso la localidad de Loja, está también en el poniente granadino, el típico solar de extensión que te permite, hay que retranquearse de los linderos y es una parcela que tiene un desarrollo longitudinal muy marcado, entonces lo que hacíamos era, y luego pues tiene una situación de mucha proximidad con los vecinos, pues lo que hacíamos era generar como una concatenación de piezas a dos aguas que respiran por sus frentes siempre y ciegan un poco esas visuales a los vecinos y se protegen un poco de la intimidad. Y además se orientan hacia las vistas que siempre estaban a sur o al norte. Entonces, constructivamente, bueno, aquí lo traigo por eso, porque utilizamos la teja como diseño de toda esa envolvente, pero no solo como un juego de diseño, sino también como la manera de generar una fachada ventilada de bajo coste. Es decir, al final, las fachadas ventiladas son elementos que bueno, están al uso a la orden del día de la arquitectura, pero en este tipo de edificaciones residenciales, privadas, y en nuestra zona geográfica, que disponemos de presupuestos muy escasos, por ejemplo, en fachada ventilada nos costaría a lo mejor el doble de precio que hacer esto. Y esta funciona igualmente bien, incluso a lo mejor mejor que una fachada ventilada, pues no sé, que la hemos utilizado en otros lados, de Cremant, por ejemplo, que también es cerámica, pero que nos cuesta mucho más. Entonces, es la manera de utilizar el material que tiene a la mano. Luego sí que es verdad que digamos, en los axiales de esas piezas combinamos ya con una fachada metálica, ¿no? que contrasta mucho con esa piel cerámica de la zona oscura. También por la propia lógica constructiva, es decir, esa fachada ventilada cerámica de teja sí que cuesta hacerle huecos, dificulta mucho, si le hace huecos, dificulta mucho la ejecución, se presta más a patologías, entonces lo que hacíamos era, la vivienda respira y toma luz y se relaciona con el paisaje por los axiales y se cierra con esa fachada cerámica por los laterales. Aquí tenéis un poco el desarrollo constructivo. También un poco juega con con parecidos sistemas volumétricos que la iglesia, ¿no? Es decir, esa misma estructura porticada de agua muy sencilla se va desplazando y se va moviendo en altura para que la vivienda siempre se ventile y se ilumine por esos axiales que van dejando ese conjunto de piezas a dos aguas, ¿no? Y aquí el sistema constructivo era al revés que en la iglesia, es decir, hicimos unas pieles de hormigón, unas cáscaras de hormigón estructurales, bordeando la normativa, claro está, porque aquí hacíamos cáscaras de hormigón, láminas de hormigón de 12 y 14 centímetros de espesor, pero que tenían suficiencia estructural para aguantar solo la cubierta de esas piezas. Y luego después esas cáscaras estructurales las forrábamos o las cubríamos con la teja sobre rastreres, conformando esa fachada ventilada, que además tiene continuidad con la cubierta. Ventilábamos la fachada por la cumbrera, con el detalle de la teja de cumbrera que ventila por los lados, con lo cual la fachada ventilada funciona muy bien, ¿no? Porque esa tuvo ventilación natural que en verano, que es durillo allí, está funcionando muy bien. Bueno, también utilizábamos el ladrillo cerámico visto en el sótano, en fin. Y creo que es todo. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por compartir con nosotros estos dos proyectos, de los que destacaría sobre todo vuestro talento, ¿no? Porque es verdad que son materiales muy sencillos, que a lo mejor nos tienen acostumbrados a su utilización, sobre todo el tablero, de una forma revestida, ¿no? Y el hecho de mostrarlos vistos, de esa naturalidad y con esa originalidad, y luego también que son obras sencillas, pero que emocionan, que transmiten mucho.
sea que Gracias. ¿No? La idea es un poco, sí, cuando tienes, al final, utilizar la economía de medios y un poco los recursos a la mano como propio material también de construcción. Y en eso la cerámica, pues siempre hemos convivido con ella desde tiempos inmemoriales. Y funciona bien, la verdad, cuando esos elementos que son muy honestos, como tú decías antes, y muy sinceros, quedan a la vista. Hay que tener cierta habilidad para poder combinarlo y demás, pero bueno, yo creo que siempre las imágenes que habéis puesto de compañeros de Málaga, por ejemplo, que he visto la vivienda, ¿no? Que también lo consigue, ¿no? Que son luego proyectos muy expresivos. sí, pero que eso, que cada uno, cada estudio de arquitectura al final le pone su sello, Sí. a pesar de que, bueno, pues la arquitectura lleva en nuestras vidas desde siempre, pero nos encontramos obras como las vuestras que al final son muy originales, o sea, que te Sí, llama la bueno, atención. la iglesia en concreto, yo te digo, emocionalmente, a mí es un proyecto que le tengo mucho afecto, por eso, porque al final conseguimos casi cuadrar ese círculo, ¿no? Entre tecnología o no tecnología, materiales autóctonos, vernáculos y un sistema constructivo audaz, ¿no? Que yo ahí creo, aunque peque un poco de inmodestia, pero es que creo que el sistema constructivo era muy audaz, ¿no? Y Sí. entonces se consiguió. Hicimos el proyecto y cuando lo estábamos pensando, estamos hablando con el constructor que lo iba a hacer para decirle a ver si luego a mitad de construcción no podemos hacerlo. Y bueno, pues todo el mundo estaba, sí, lo hacemos. Esto nos va a costar poco, ¿no? Y como decía antes, pues al final se cierra el círculo porque creo que tiene calidad arquitectónica y espacial, ¿no? Y es bonita. Y bueno, todo el mundo acabó contento, la verdad. Y esos proyectos son emocionantes. Muy bien, pues si os parece, damos por concluidas las ponencias. Súbete, Alejandro, si quieres, para acompañar a Juan Manuel. Manuel Jesús está conectado también online. No sé si hay preguntas en el chat. Como os decía al principio, podíais trasladarnos las preguntas a través del chat o si no, levantar la mano y Miguel os activa el micrófono para que podáis trasladarlas de viva voz. Miguel, no sé si hay alguna pregunta en el chat. De momento nada. De momento no hay nada. Mira que sí. El espesor de la losa de la iglesia, del documentado, que cualquier. Eran unos 12 centímetros. Lo que pasa, la viga metálica penetraba 4 o 5 centímetros en esa losa y luego 7 o 8 centímetros de losa por encima de los perfiles metálicos. Era una viga mixta de 10 o 12 centímetros. También un poco apurada, íbamos ahí siempre apurando un poco al límite, pero bueno, si quieres conseguir este tipo de, al final, bueno, se calcula y se comprueba que resiste, y como digo, un poco el secreto también es que prácticamente es muy ligera, ¿no? Esa estructura y solo soporta peso propio y, bueno, y viento y demás, casi una hoja de papel. Es muy bonita, la verdad. Sí. No sé si más preguntas. Yo si no quería también preguntarte, Juan Manuel, pues los tiempos de ejecución, que es verdad que poníamos en el título la industrialización. En este caso es verdad que no se llega a un sistema constructivo industrializado, pero sí que tiene pinta de que ha sido rápida, ¿no? Sí, Ya. es muy rápida. También al final uno de los secretos y más ahora y más progresivamente se está priorizando, eso es, los tiempos de construcción cada vez son más importantes y determinantes a la hora de ahorrar costes. Porque antes, pues aquí un poco la arquitectura casi del pueblo, pues la gente se tiraba 4 años haciéndose una casa y ahora si te tiras 4 años haciéndote una casa te cuesta el doble de cuando empezaste, ¿no? Entonces, ahora los tiempos son muy importantes. Entonces, esto no es un sistema industrial, pero es casi cuasi industrial, ¿no? Al final, los sistemas industriales, yo personalmente, y a lo mejor levanto un poco, los sistemas, a ver, creo en la modulación, creo en la prefabricación, pero los sistemas industriales al final son difícilmente adaptables a todas las situaciones. Entonces, ¿qué pasa al final? No sé, por lo menos por nuestras latitudes, los sistemas industriales están llegando con fuerza, pero no son la solución tampoco, ¿no? Porque siempre tenemos soluciones de cimentaciones, soluciones de parcelas en pendiente. Entonces, la industrialización siempre hay un poco que reconducirla a las soluciones particulares, ¿no? Entonces, esta no es industrial per se, no es punta seca, hay hormigón, pero sí que debe de esa necesidad de modular y de preindustrializar, ¿no? Pues al final el Rasillón nos permite esa modulación, el sistema estructural sí que es modular y prácticamente industrial,
y luego el vomitado. Entonces son procesos que nacen de esa idea casi de industrializar, aunque luego se haga con técnicas tradicionales, que las tenemos más a la mano. Sí, sí. Entonces los tiempos de construcción fueron muy rápidos, porque ya habéis visto, no había que encofrar, no había que, bueno, al final pues sí, a lo mejor en 7 o 8 meses se podría haber construido menos, pero también con los medios de allí, pues son los que sí tardamos en construir la iglesia. Y luego pues el precio, que no sé si lo he dicho al principio, bueno, fue en 2014, ahora ya sería otra cosa, pero en 2014 construimos en torno a 500-550 euros metro cuadrado, que era nada. Madre. Es verdad que también es muy barato, sí, pero hombre, también es verdad que renunciamos al final la iglesia tenemos cierto margen para no, por ejemplo, para no climatizarla, para no, y ahora mismo las instalaciones también es verdad que se comen una cantidad ingente de presupuesto en todas las edificaciones. Esta iglesia es muy modesta en cuanto a climatizaciones y demás, para las iglesias. Pusimos un pequeño aparato de aire acondicionado, pero el diseño también lo hicimos esos saltos y esas ventanas. Por ejemplo, en verano funciona muy bien porque pusimos una ventana. El único dispositivo tecnológico es una apertura automática de esas ventanas que nos permiten ventilaciones cruzadas con efecto chimenea, en fin. Y más o menos el aislamiento perimetral también funciona bien. Bueno, está funcionando bien en verano, sin climatización. Y teniendo en cuenta que la misa dura media hora. Al final se juega un poco con ese uso. Obviamente, si tienes un uso continuado de ese espacio, pues sí, el propio RITE o las propias normas nos obligan a climatizar. Muy bien, y para Manuel Jesús, que justo una de las preguntas que quería hacerle era cuándo tenían previsto, vamos, qué temática van a elegir para la próxima monografía, ¿no? Y ya nos has adelantado que va a ser la de muros, y lo que quería preguntarte es la fecha. Si tenéis, no sé si lo has dicho, pero no, yo no lo he anotado, perdona. No lo he dicho. Como veo que Al más o final, menos vais sacando 1 o 2 al año, ¿verdad? Una al año. sí, venimos sacando una al año. En esta colección, vamos, hay otras distintas colecciones y otras publicaciones, como por ejemplo las fichas que conforman los documentos de orientación técnica en edificación, pero en concreto este conjunto de edificaciones que hemos denominado estudios sectorizados de daños constructivos en España, que es pura investigación, vamos por el 6º año consecutivo y estamos consiguiendo, después de un trabajo importante pues, de investigación, y ya tenemos la verdad bastante, digamos que rodado en la sistemática de trabajo, y estamos haciendo efectivamente una investigación al año, y casi siempre coincide normalmente que es cuando va concluyendo el año, noviembre, diciembre, porque después también la llevamos a un estudio gráfico para una imprenta para que lo maquete y tenga una presentación profesional, ¿no? Inicialmente la maquetación era, vamos a decir, un poco más casera, pero se decidió hace ya unos años que aunque no se imprimiera en formato papel, pero que la maquetación fuera absolutamente profesional. Y entonces eso también demora, lógicamente, un tiempo para darle el espacio necesario a la imprenta para que la maquetación sea correcta, y después la subimos siempre a la página web de la Fundación, que es donde está todo el repositorio de las distintas publicaciones que vamos haciendo de muy distintas índole, investigación, temas de patología, construcción, seguridad y salud. También temas de eficiencia energética. Nos movemos, la verdad, que en bastantes campos. La verdad que sí. Pues nada, me anoto esto, noviembre y diciembre de este año, para estar pendientes de la publicación, que me imagino que igual que las anteriores lo haréis público a través de redes sociales, así que estaremos pendientes. Muchas gracias. Correcto, lo haremos a través de redes sociales, y después también
lo que estamos haciendo con esta colección es abrir también tenemos en la página web nuestra de la Fundación un blog en el que colaboran distintos técnicos, pero cuando llega el momento de la conclusión de uno de los cuadernos del estudio sectorizado de daños, aparte, lógicamente, de indicarlo en las redes sociales y de colgarlo en nuestra página web, también se hace una entrada de blog para comentar, digamos, los principales parámetros digamos, hitos que se han conseguido con cada una de estas investigaciones, de manera que monografías, ¿no? también estará presente eso. Pues mira, esto no lo conocía, así que me lo anoto también, de estar pendiente de vuestro blog. La verdad que la web es muy, muy completa y está muy bien estructurada toda la información que tenéis. Y nada, por último, Alejandro, más que preguntas, es comentario, ¿no? Para que lo sepan pues, los asistentes y las personas que nos vean luego desde el canal de YouTube de Hispalir, pues los servicios que se ofrecen desde el Departamento Técnico de Hispalir, ¿no? De asesoría. Bueno, todo tipo de asesoría técnica, es decir, últimamente nos están entrando consultas pues, preguntando por ciertos materiales especiales o incluso estructurales. Tenemos aquí un compañero en la sala que se está encargando de casi todas las estructurales, el pobre, le está tocando todo. Mucho cálculo de estructura, ¿no? Mucho cálculo de estructura les está empezando a tocar. También tenemos detalles constructivos que están consultando, pues la combinación entre el material cerámico con otro tipo de material, puede ser una estructura de madera para cubiertas y demás. Y bien, bueno, luego también hacemos pues, los trabajos de investigación para los productos cerámicos, cómo les pueden afectar la normativa y demás. Bueno, pues eso, para que lo conocieran, ¿no? Y sepan pues, que cualquier consulta que puedan tener, en este caso estamos hablando de tablero cerámico, que la publicación que tiene editada Hispalir pues es muy completa, pero si alguien tuviera algún problema de interpretación de esa publicación, pues saber que os pueden llamar y consultar el tema que dais pues, de respuesta desde aquí a ese tipo de consultas más. Nos llamen, nos escriban y se les responde. Pues nada, pues muchísimas gracias a los tres por las aportaciones tan valiosas y ha sido un privilegio contar con las tres exposiciones. Y nada, para concluir, pues deciros que en Hispalir pues somos muy activos, así que seguimos promoviendo distintas iniciativas para compartir el conocimiento y fomentar la innovación en la construcción. Así que en este sentido, avanzaros las próximas jornadas que vamos a tener antes del mes de julio. La semana que viene vamos a impartir otra jornada el jueves de 6 a 7 y media. Hemos editado un libro que se llama Ladrillo Sistema Offsite, nuevas estrategias para la arquitectura industrializada, que se puede comprar desde nuestra página web o descargar la publicación en soporte digital de manera gratuita, pero el ejemplar en papel, o bien hay que comprarlo, que son 30 euros la publicación, o bien hay que asistir a las distintas jornadas que estamos organizando a lo largo de este año, en las cuales pues, se entregan ejemplares gratuitos de esta publicación, que es muy interesante porque lo que hace es mostrar las posibilidades que tiene el ladrillo dentro de la arquitectura industrializada, ¿no? Y luego, la semana siguiente, o sea, el 30 de junio, va a tener lugar un curso de cálculo, como mencionaba Alejandro, que estamos teniendo muchas consultas de cálculo estructural, de muros de carga, de bloque termoarcilla o de ladrillo, y va a tener lugar un curso online sobre el programa de cálculo que ha desarrollado Greitec, que es gratuito, el programa de cálculo, y en este curso, de 3 a 6 de la tarde, pues se va a explicar pues, distintas funcionalidades que tiene esta publicación. Después del verano tenemos previstas bastantes jornadas, pero ya lo dejamos para después. Y nada, os animamos a seguir nuestras redes sociales, donde vamos compartiendo pues, información actualizada de todas las actividades, jornadas o publicaciones que vamos sacando, igualmente nuestro blog. O sea que, como decía la Fundación MUSAT, como decía Jesús Manuel, pues es importante el seguir estas actividades a través de estos canales. Y nada, pues deciros que los que nos habéis acompañado online, pues que vais a recibir por mail una encuesta sobre la jornada de hoy, que os agradeceríamos que la completéis para seguir mejorando. Y nada, pues gracias insisto, a los ponentes, que sois los que le habéis dado contenido e interés a esta jornada, que ha sido pues eso, muy, muy completa, con distintos puntos de vista. Y nada, pues que
Si os parece, la damos por finalizada. Tenemos un vino español y hasta la próxima y buen verano. Muy bien, Muchas gracias. gracias.